6 la temperatura, así como ya anunciaba Amalia, se encuentra en estudios del informativo del mediodía el titular de IPS, Andrés Gubetich, para hablar un poco más con relación al anuncio que habían hecho ayer en Palacio de Gobierno del pago de una segunda parte para aquellos trabajadores cesados. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Esto ya está en marcha, en poco tiempo ya se estaría disponibilizando este segundo subsidio. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y el espacio y saludo a la audiencia. Efectivamente, el día de ayer estuvimos en Palacio de López con el señor Presidente de la República informándole la resolución del Consejo de Administración, que es la máxima autoridad del Instituto de Previsión Social, que resolvió dar trámite favorable a las recomendaciones de los dictámenes técnicos que hemos recibido con relación a la posibilidad de hacer un segundo pago a aquellos trabajadores formales que han solicitado a través de la patronal con el Ministerio del Trabajo un pedido de suspensión o cesación de actividades laborales superior a 30 días. Aquellos que hayan solicitado hasta 30 días ya percibieron sus haberes, o mejor dicho, el subsidio. En total fueron cerca de 85.000 personas de un universo global de 105.000. Hay una diferencia de 20.000 porque había gente que era jubilada, funcionarios públicos o que habían ganado o están percibiendo un monto superior a 2 salarios mínimos. Hoy ese techo de 2 salarios mínimos el Consejo resolvió sacar y pagar a todos, a los que ganan hasta 3, hasta 5, inclusive hay gente que gana más de 10 salarios mínimos. Entonces todo ese universo de gente va a poder recibir este segundo pago, que son casi 11.000 personas. ¿La totalidad de estos beneficiados ya percibieron sus respectivos subsidios en esta primera parte, presidente? Hecha la depuración, como dije, ¿verdad? Hemos recibido a través del Ministerio del Trabajo casi 105.000, de los cuales calificaron 85.000. Y esos 85.000 ya percibieron sus fondos. Presidente, ¿habría la posibilidad de hacer de repente algún pago retroactivo también para aquellas empresas que no lo hicieron en su momento y después decidieron cesar a algunos empleados? Bueno, realmente la retroactividad está prevista para aquellos que pidieron una suspensión superior a 30 días sí, y que su techo estaba por encima de los 2 salarios mínimos. Entonces ahí es donde entra un volumen de gente muy importante, cerca de 11.000 beneficiarios que van a percibir la cuota de abril más la de mayo. Sí. Ahora, ¿cuántos van a ser beneficiados de acuerdo a las estimaciones para este segundo pago? En total estimamos que para este segundo pago van a ser cerca de 68.000 personas. O sea que nos acercamos casi al primer número, ¿verdad? Esto Así ya mismo. incluyendo los que Sí. tienen más de 2 meses de cesación, de 2 a 3 meses, más aquellos que perciben por encima de 2 salarios Así mínimos. mismo, es correcto. Presidente, hay muchas quejas de repente de los trabajadores que dicen, bueno, mi empresa comunicó efectivamente al Ministerio del IPS, pero mi nombre todavía no figura en la web, en la lista de beneficiarios. ¿Por qué se hace tardanza? Y en todo caso, ¿dónde se puede reclamar esta situación? En ambas instituciones, en el IPS, nosotros tenemos una oficina montada para ese tipo de reclamos, tenemos la página web también habilitada, asimismo el propio Ministerio del Trabajo también donde se puede ir a hacer las consultas, que es la entidad que recibe el listado de parte de la patronal. Es ahí donde se origina, ellos hacen una verificación previa, sacan una resolución provisoria y nos remiten a nosotros. Nosotros volvemos a depurar ese listado y ahí procedemos al pago inicialmente con el Banco Nacional de Fomento y ahora mismo también ya con la gente de Bancar, donde las personas que tengan cuenta corriente o caja ahorro a la vista se le va a acreditar directamente ahí. Ese es un dato muy importante, presidente, porque hubo varios inconvenientes al inicio con eso. ¿Ese trámite lo tiene que hacer la persona con su banco o ya es directo? Ya es directo, es un trámite que nosotros ya hicimos con el Banco Nacional de Fomento y con un convenio que firmamos con la firma Bancar. Presidente, para este segundo pago se va a utilizar todavía esa primera transferencia que hizo el Estado a IPS para el pago de subsidios, o sea que da todavía o hay que volver a solicitar un segundo desembolso. No, tenemos fondos suficientes todavía con relación a ese pago que hizo el Ministerio de Hacienda, que en guaraníes es 632.000 millones de guaraníes. A la fecha ya hemos gastado
80.000 millones. Estimamos que para la semana que viene, con esta segunda cuota, vamos a pagar 105.000, que totaliza así 185.000 millones de guaraníes que se está abonando en concepto de subsidio. Presidente, con ese escenario entonces podríamos analizar un tercer pago eventualmente. Sí, señor, siempre y cuando los informes técnicos que recibamos y la información de la curva de proyección que tenga el COVID, como también la curva de desempleo esté en un nivel estable, podemos hablar de un tercer pago. Sí, igualmente estamos hablando de una deuda histórica, presidente, o sea que falta un monto importante todavía que se tiene que desembolsar por parte del gobierno. Así mismo, estamos hablando cerca de 400 millones de dólares Sí. todavía. Pero esto es un gran esfuerzo y hay que valorar. Sí. Este gobierno ha tomado las riendas de esta situación y ha honrado parcialmente el compromiso, la deuda histórica que tiene con el IPS. Son 100 millones de dólares destinados a un momento crítico de la sociedad, que es colaborar y apoyar el trabajo formal que tenemos. Presidente, ¿cómo está la situación actualmente? Al comienzo de esta cuarentena, muchas empresas decidieron cesar justamente a sus empleados. ¿Esto hoy sigue aumentando? ¿El Ministerio del Trabajo le sigue informando de esto o paró un poco? ¿Cuál es la...? Mermó bastante, y en honor a la verdad, y agradezco tu pregunta, entre el mes de abril y comienzo de mayo sí tuvimos unos niveles altos, pero en estos días fue bajando eso, que es lo que nos permite tener un horizonte más positivo para poder hacer este segundo pago e inclusive pensar en este tercer pago a fines del mes de junio. Presidente, sí, sobre el tema del dinero que recibieron, presidente, nos decía recién fuera de cámara, ¿no? El tema del desembolso que recibieron. Igualmente el IPS está guardando esa plata en el caso de que se necesite, en el caso de que explote el tema del COVID más adelante, en el caso de que, por ejemplo, en julio en adelante, alguna empresa emprenda otra vez algún tipo de suspensión. ¿Qué se está previendo con respecto a eso? Es correcto, y viendo los cuadros que estamos teniendo, que nos van presentando semana a semana la gerencia de prestaciones como la gerencia financiera, prevemos hacer una reserva técnica, por decirlo así, en caso de que entre julio y agosto empeore la situación. Hay que atender lo que pasa a nivel regional. Tenemos el caso de Chile, Sí. donde ellos levantaron su cuarentena y después al poco tiempo tuvieron que retroceder abruptamente. Entonces, viendo un poco lo que pasa alrededor nuestro, previmos también hacer las cosas en forma pausada, escalonada y tratando de llegar al 100% de todos los trabajadores formales que están con pedido de suspensión. Hay empresas, presidente, que en un principio pidieron como 2 o 3 meses y ahora de alguna u otra forma retrocedieron y dijeron no, estamos saliendo adelante de nuevo, queremos cambiar esto. ¿Existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad y es cuestión de que ellos informen al Ministerio del Trabajo, que es el primer organismo a quien tienen que recurrir. El Ministerio del Trabajo nos comunica a nosotros y ahí vemos los mecanismos de compensación si correspondiere. Sobre ese punto específico, presidente, para plantear una situación específica, porque no sé si hay una laguna o está bien definido eso, ¿verdad? Una empresa que solicita una suspensión por 40 días aproximadamente, llegados los 20 días, consigue ese dinero para poder seguir pagándole a sus funcionarios, ¿verdad? Pero el Ministerio del Trabajo de alguna manera demoró un poco en informar a IPS y ya sus funcionarios llegaron a percibir ese subsidio. ¿Qué pasa en ese caso? Si ellos percibieron, la empresa tiene que volver que devolver o se le descuenta al funcionario. ¿Cómo se da en ese caso? Bueno, ahí el primer paso debería de comunicarse al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo nos informa a nosotros, se hace la evaluación conjunta y probablemente la parte patronal le va a acreditar la diferencia de lo que recibió ya. Si cobraba el salario mínimo y nosotros ya le hemos entregado 1.096.000, le debería de pagar 1.096.000 al trabajador y volver a acreditarnos a nosotros por aquel tiempo que no usó, digamos. ¿Y se dan ese tipo de casos? ¿Todavía es muy reciente Es esto? muy reciente, no, la verdad es muy reciente y si hay, te aseguro que no son más de 10. Pero hay también empresas así que van levantando, ¿verdad? O sea que va Sí, paulatinamente va aumentando la gente el que vuela aumento sortilla. de los pedidos de levantamiento son varios. Y eso es porque la fase 1 está dando muy buenos resultados. Vamos a pasar a la fase 2 propuesta por el Ministerio de Salud. Y bueno, esto está dinamizando un poco la actividad económica y la gente está volviendo a su lugar de trabajo.
Presidente, usted decía que este segundo pago se daría la próxima semana. En el mejor de los escenarios, ¿verdad? Ahora, eso también ya abarcaría esos 11.000 de los que habla usted, que Sí. tiene que ver con que ya no hay un techo, por decirlo de alguna forma, para Sí. usar el término. Es correcto, ya incluiríamos a estas 11.000 personas y en forma retroactiva, Sí, sería Ah. abril, mayo. así mismo. Presidente, en el tema de la diferencia que usted dijo, hubo 105.000 solicitudes, pero se aprobaron solamente 85.000, o sea, en realidad 20.000 que no fueron aprobadas. Entre esta cantidad, ¿qué se encontró? ¿Por qué no fueron aprobadas? Por varios motivos. Primero, porque había gente que ganaba más de 3 salarios mínimos, entonces no podían entrar en este grupo. Había gente que estaba en la nómina como funcionario público, tampoco debería entrar en este. Había gente fallecida, había gente jubilada. Entonces, eran varios los motivos por los cuales se les excluía. Presidente, el IPS dejó de percibir un monto importante en este tiempo por la situación justamente de la gran cantidad de personas cesadas. Sí, señor. En el mes de marzo tuvimos una baja del 20%. En el mes de abril tuvimos una recaudación mínima del 35%, bajó 35%. Y de lo que va de mayo ya estamos en 45% menos. ¿Y esto, con esto la institución aguanta todavía o en qué afecta específicamente dentro de la institución? Principalmente afecta a los gastos de pago a proveedores. Lo que respecta a la parte del pago de los haberes jubilatorios a los jubilados está 100% garantizado, inclusive por décadas. Y lo que respecta también a la parte del pago de salario, estamos haciendo las reprogramaciones presupuestarias que corresponden a los efectos de garantizar también el pago a los funcionarios, pero donde sí tenemos cierta dificultad y estamos viendo algún sistema de financiación a través de los bancos, es con nuestros proveedores, que también necesitamos hoy más que nunca de ellos, a los efectos que nos provean todos los insumos que son necesarios para el normal funcionamiento de un hospital como es nuestro hospital central y de todos los hospitales que tenemos en el interior del país. ¿En números cuánto hablaríamos de este 20, 38, 45% más o menos, presidente? Normalmente estamos recaudando cerca de 600.000 millones de guaraníes, que son al tipo de cambio casi 95 millones de dólares por mes. El 54% de eso va a los fondos jubilatorios. El resto queda para los fondos de salud y gasto administrativo, 39 y 6%. De ese 39%, de los 95 millones es lo que usamos para cubrir todos los costos operativos de todos nuestros hospitales, donde tenemos presencia en más de 120 lugares en todo el territorio nacional. Tenemos un universo de 17.000 funcionarios, tenemos un universo de 65.000 jubilados activos que cobran sus haberes jubilatorios todos los meses y tenemos casi 700.000 aportantes, que representa a su vez 1,5 millones de beneficiarios. Está la esposa que hace uso gratuito del servicio, los hijos menores de edad, los padres. Y bueno, realmente hoy el IPS está pasando una situación financiera difícil. Hemos planteado al Poder Ejecutivo un proyecto de ley a los efectos de tratar de ver una ley que nos permita sacar un préstamo de un fideicomiso y que permita cubrir todas las necesidades que tenemos, principalmente en salud. Porque esta ley de emergencia, la 6425, establece que el IPS no le cobrará a aquellos que soliciten, a la parte patronal que solicite el no pago de marzo, abril y mayo. Y tenemos que financiar a partir de junio a 18 meses sin intereses. O sea, son 90 días que se afectó nuestra recaudación y que tenemos que financiar a 18. Pero al mismo tiempo nos obliga a darle una cobertura del 100% del sistema del seguro de salud. Se tienen que continuar atendiendo por esos meses. Así mismo. ¿De qué mundo hablamos, presidente, sobre el tema del fideicomiso? Y estimamos para hacer una proyección hasta diciembre cercano a los 400 millones de dólares. O sea, la deuda del Estado prácticamente. Sí, señor.
Presidente, usted dice que hubo un retroceso de alguna u otra manera en cuanto a los ingresos, ¿verdad? Ahora, le escuchábamos al doctor Saldívar días pasados con respecto al Hospital del Trauma. Él decía, todo sigue igual, las atenciones siguen iguales, seguimos recibiendo a muchos accidentados. ¿Qué es lo que pasa con el IPS? ¿Continúan igual recibiendo la misma cantidad de asegurados también? No, hay que ser sincero, en el mes de marzo, fines de marzo y gran parte de abril mermó porque la cuarentena estaba muy rígida. Sí. Entonces la afluencia de pacientes disminuyó casi en un 40-50%. Pero a partir de fines de abril y comienzos de mayo, cuando se liberaron un poco las restricciones que teníamos, eso aumentó el flujo de pacientes y hoy te diría que es casi en forma normal ya. Presidente, volviendo al tema de los proveedores que hacías mención, ¿hoy están con dificultades para cumplir con los proveedores? Sí, señor, estamos con un atraso de más de 90 días en el pago de nuestras obligaciones con ellos. ¿Y con este préstamo de alguna manera se pretende regularizar también eso? Regularizar eso y también dar respuesta a otras necesidades propias que tenemos para el normal funcionamiento de todos los hospitales. Y quiero comentar, si me permiten, sí. La semana pasada hemos inaugurado un hospital moderno en Pedro Juan Caballero, que cabecera del departamento de Amambay, con una tecnología de punta, con personal de la zona, con arraigo, que eso es muy importante. Y la semana que viene, antes de fin de mes, Dios mediante, estamos inaugurando otro hospital también muy moderno en la ciudad de Santaní. Y así vamos mes a mes terminando proyectos de obra de hospitales regionales en el interior del país, que permite fortalecer la descentralización de nuestro sistema de salud, evitando que nuestros asegurados del interior se vean obligados a venir a la capital, posibilitando que sean atendidos con la tecnología adecuada, con el personal capacitado en su propio departamento y, si se puede, en su propia ciudad. Presidente, yo le quiero preguntar también en el tema de atención en la salud. ¿Cuánto dinero está destinando IPS en este momento específicamente para el tema del COVID? Sabemos que, por ejemplo, Ingavi es el hospital de referencia, se hicieron licitaciones por vía de la excepción, tengo entendido. En total, ¿cuánto se invierte para equipar al IPS para responder al COVID? Y previmos cerca de 10 a 15 millones de dólares, dependiendo de nuestro flujo de caja, que disminuyó un poco. Pero si te tengo que responder, la necesidad supera los 50. ¿verdad? ¿Eso incluyendo ya los posibles reposos? No, eso es totalmente otra cosa. Teniendo en cuenta los antecedentes del dengue y demás, nomás que eran muchos también. En dengue, sí. Pagamos, te doy un caso. Sí. En dengue, cerca de 80.000 pedidos de reposo tuvimos. Históricamente es el pico más alto en todos los años. Sí, sí. De enero a fines de abril, eso representó una erogación de 39.000 millones de guaraníes. Solamente en reposo. Presidente, y respondiendo a tu pregunta... Sí, para preguntar sobre todo en qué se gastó esa plata, esos 15 millones de dólares. Equipamiento, cama. Nosotros tenemos una enorme cantidad de hospitales que estamos a punto de terminar, más de 8 a 10 este año. Ya hemos inaugurado ahora 2, 3 y vamos a hacer 10 más en este año. Pero se termina la parte de edilicia. Eso hay que equipar. Con tecnología, con camas, con ecógrafos, con laboratorio, con computadoras. Se requiere que tenga todo el equipamiento adecuado a las actuales necesidades que hay. ¿A cuánta gente puede albergar el IPS en cuanto al COVID? Estamos hablando de internados, terapia intensiva. En el hospital Ingavi vamos a tener una capacidad de 300 camas. ¿Ya tenemos o vamos a? Vamos a. Hoy por hoy tenemos más de 120. Estamos esperando 180 más para llegar a las 300. Sí. Y tenemos varios procesos licitatorios en marcha para saltar de 300 a 600 camas, que es la capacidad real que tiene el hospital. Presidente, hablando de adquisiciones, ¿verdad? No podemos dejar de preguntar, ¿verdad? Lo que había saltado hace poco tiempo, el tema de adquisiciones, ¿verdad? Y en varias instituciones se está haciendo ese control, ¿verdad? Con relación al tema de los software principalmente, ¿verdad? Ustedes hicieron una investigación interna con relación a eso también, levantamiento de datos con relación a esas polémicas licitaciones. Sí, con relación a esa licitación puntualmente tiene sus orígenes un pedido que hemos recibido en el mes de octubre del año pasado. Se ha iniciado el proceso licitatorio en noviembre, ha estado en el portal de contrataciones más de 25 días.
recibiendo preguntas, consultas, tachas, reclamos. Se ha contestado todas y cada una de ellas. Todas y cada una de ellas fueron refrendadas y ratificadas por contrataciones públicas. Y se llevó el proceso normal, inclusive era subasta a la baja. En el periodo de consulta hubieron más de 7 empresas que se presentaron y para sorpresa nuestra, al tiempo de abrir los sobres, un solo oferente tuvimos. En atención a las dudas que puedan haber con relación a eso, el Consejo de Administración ha resuelto solicitar la suspensión temporal de la ejecución de ese contrato y se remitió los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los efectos que hagan la evaluación para ratificar lo actuado o rectificar. Y en caso que haya que rectificar, lo haremos. Y si hubiera necesidad, vamos a cancelar el proceso. ¿Eso tiene un plazo, presidente? Tiene un plazo de 30 días. Presidente, pero como presidente de la institución, ¿qué le dijeron los técnicos? ¿Es necesario contratar ese software en específico para el funcionamiento o se podría reutilizar el que ya está en funcionamiento en Asunción? El que está en funcionamiento es del año 1999 y está en portugués. Y recién en el 2007 más o menos se logró darle cierto uso. Del 2007 a hoy no se modernizó y ustedes saben cómo avanza la tecnología. El IPS es una institución enorme que necesita dar respuestas a todos sus asegurados, a todos sus aportantes. Y no nos podemos quedar en el tiempo. Tenemos que acompañar la modernidad y la tecnología que es tan necesaria y tan útil, principalmente en el sistema de salud. O sea que a criterio de los técnicos que trabajaron en eso, ¿es un monto justo lo que se pidió por eso, presidente? Los precios referenciales de la zona del Mercosur están arriba de 10 millones de dólares. Están en 12, 15 millones de dólares. Nosotros teníamos un proyecto de 85 mil millones de dólares cuando llegamos a la institución y para un solo hospital. Después de hacer varios análisis de técnicos propios de la institución y también externos que hemos solicitado, logramos bajar de 85 mil, bajamos a 39 mil. Y no solamente para un hospital que era Ingavi, sino para todo un departamento con posibilidad de proyección al interior del país. Elegimos Ciudad del Este por ser la segunda ciudad más importante del país y donde está nuestro segundo hospital más grande, donde tenemos también una afluencia de asegurados muy grande en todo ese departamento y preferimos hacerlo ahí para hacer un trabajo artesanal de prueba, de ver que realmente la trazabilidad que trae este software de control de todos los procesos de la gestión hospitalaria permita un ahorro de más de 100 millones de dólares que se gasta anualmente. Vamos a poder ahorrar entre 40 y 50 millones de dólares el primer año. Imagínense poder disponer de 40 millones de dólares para satisfacer otras necesidades tan urgentes como que tenemos. Mejorar nuestros laboratorios, comprar más camas. Váyanse hoy al hospital de Ciudad del Este y nuestra capacidad real de uso está en un 45%. 55% no se usa. Está vacía. Aprovechando ese dato que usted está dando con respecto al interior del país, presidente, si bien habla de que Ciudad del Este es uno de los que recibe la mayor cantidad de asegurados, ¿cuál es el que hoy por hoy está mejor equipado en el interior y el que necesita todavía mucho? Ciudad del Este. El que está mejor equipado. El que está mejor. ¿Y el peor? Bahía Negra. ¿Qué hace falta en Bahía Negra? Todo. Y falta todo. Del mejoramiento de la parte de edilicia. Y te puedo citar varias otras ciudades del interior, pero realmente me da vergüenza hacerlo, porque he recorrido en 8 meses más de 15.000 kilómetros y he visto y he recorrido y he estado presente en más de 40 hospitales donde la necesidad de nuestra gente es enorme y eso no se puede ocultar. Acá no consiste solamente en comprar un software de gestión hospitalaria. Acá consiste en conocer la realidad de todos y cada uno de nuestros hospitales, clínicas y centros de salud. Y tratar de satisfacer a través de la tecnología, de recursos humanos y también de mobiliario. Presidente, en el tema del Departamento Central, justamente, sabemos que es el más poblado, además del Hospital Central y el Ingavi, ¿hay otros hospitales de referencia que está preparando el IPS?
Sí, en cabeceras departamentales como la de Pedro Juan Caballero, la de Santaní próximamente, Paraguarí en meses más, en San Juan Bautista, Misiones, va a haber un hospital moderno, amplio, con salas de quirófano, con sala de parto, eventualmente creo que incluye también terapia intensiva. En Benjamín Aceval hay también un hospital que falta un poco de algunos arreglos, pero es un hospital bastante importante que tenemos al comenzar el Chaco paraguayo. Y bueno, Pilar, estamos haciendo unas inversiones importantes en nuestro hospital de referencia respiratorio también ahora ahí. Se van a habilitar 4 camas de terapia intensivas. Eso de alguna manera es una pregunta ya que creo que ya muchos presidentes también escucharon esa misma pregunta, ¿verdad? De que útil iba a ser que todas esas sedes hoy estén activas, ¿verdad? Con eso también de alguna manera se iba a descomprimir tanto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que pueden consultar en esos lugares, pero tienen que trasladarse a Asunción y sobrecarga el sistema, presidente. Es correcto, por eso es que tenemos que fortalecer la descentralización de nuestras atenciones, comenzando por las cabeceras departamentales, que es lo que se está apuntando. Vayan y conozcan lo que es Pedro Juan, próximamente Santaní, en meses más lo que va a ser San Juan Bautista. Presidente, volviendo al tema de los proveedores, me preocupa, usted dice, tenemos casi 90 días de atraso, ¿verdad?, en el pago. ¿Podría haber un desabastecimiento con eso? Podría ser. Es una realidad y está dentro de las opciones del 1 al 3. ¿Cómo están lidiando ahora con eso? ¿Cómo están lidiando con lo que tiene que ver con ellos, verdad? Hay una modalidad legal que nos permite autorizar la entrega de la factura a los bancos y los bancos le pagan y nos financian a nosotros de 12 a 24 meses. Pero eso implica que el proveedor reciba un descuento de los intereses. Sí. Si estaba previsto cobrar 10 millones de guaraníes, va a cobrar 9. Entonces hay muchos que prefieren esperar para no sufrir ese descuento. Y hay otros que prefieren no, me voy, descuento la factura, recibe los 9 millones y esos 10, sin ningún tipo de recargo para el instituto, nos financian a 12 o 24 meses. Presidente, para ir cerrando nada más, ¿verdad? Volver a reiterar a la gente que por ahí está ahora recién viendo la tele. Desde la próxima semana entonces, para aquellas personas que fueron beneficiados con un primer subsidio, podrían ser beneficiados con un segundo. ¿Hay ya una fecha entre lunes, martes más o menos? Ya? Lunes, martes estimo que van a estar percibiendo, y aclaro bien para que no crear una falsa expectativa, aquellos cuyas empresas hayan comunicado un pedido de cesación superior a los 30 días, que estén en el orden de 60 a 90 días. Porque aquellos que pidieron solamente 15 días ya percibieron y no les podemos volver a pagar. Pero aquellos que solicitaron más de 30 días sí van a cobrar una segunda cuota. Y eventualmente el tercero sería en julio. Junio. Presidente, y con respecto a estos que ya cobran más del salario mínimo, más de 2 salarios mínimos, ¿las empresas a partir de ayer del anuncio que usted hacía ya empezaron a solicitar eso? Sí, algunos ya comenzaron a remitir al Ministerio del Trabajo, inclusive a nosotros mismos, y nosotros mismos ya tenemos una base de datos de acuerdo a la depuración que hicimos. ¿Qué hicieron? Entonces vamos a ir ajustando eso y vamos a ir haciendo los pagos que correspondan. Perfecto. Presidente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Creo que hablamos de todo un poco, ¿verdad? Y pendiente principalmente eso que decías, ¿verdad? Más allá de todo también la necesidad de la gente, del asegurado del interior del país de contar con su propio hospital allí cerca para poder también satisfacer la demanda de los usuarios, ¿verdad? Así mismo. Para eso estamos, para optimizar los recursos y mejorar nuestra atención de servicio con calidad y calidez. Muchísimas gracias, presidente, por su tiempo. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya venimos. Ya volvemos.